Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este video explicativo de algunas de las opciones que tienen que ver con nutrición y alimentación dentro del software ganadero. Inicialmente describiremos la ruta de cómo podemos llegar a estas simulaciones que tienen que ver con el cálculo de las dietas. Entonces, la primera ruta para llegar a los modelos de alimentación es entrando desde el menú de simulación y dentro de él escogiendo la opción de alimentación. Acá tendremos disponibles entonces las opciones con las que queramos trabajar. La segunda forma es entrar desde el módulo de gerencia y escoger dentro de él la opción de alimentación también, y llegaremos a la misma pantalla de menú. Finalmente es posible tener acceso a estas opciones seleccionando el icono de alimentación desde la barra y llegar al menú en el que tenemos las diferentes opciones que se pueden explorar en alimentación. Es importante tener en cuenta que la base de la alimentación de los bovinos evidentemente son los forrajes, y dentro de todos los modelos pues se va a requerir la composición aproximada o exacta del forraje dependiendo de dónde venga. Usted puede digitarla directamente desde un bromatológico que haya decidido mandar a hacer en un laboratorio, o también puede utilizar los datos provenientes de los análisis hechos con el dron. Para poder cargar los datos desde los análisis hechos con el dron, previamente usted debe ingresar a la opción de dron, debe buscar la imagen sobre la cual quiere trabajar. Vamos a escoger esta en este caso, decirle qué tipo de pasto es el que está trabajando, qué porcentaje de la pradera representa esa especie forrajera en particular. Para este caso vamos a decirle que el 100%, no tenemos mezclas, y debemos mencionar si se trata de un área que se fertiliza o no se fertiliza. En este caso vamos a decirle que sí, y que la fertilización no es tan alta, es una fertilización media. Damos siguiente y damos el botón para que el programa analice la imagen. Una vez analizada la imagen, entonces damos aceptar y finalizar. Podemos ir, y si vemos en este caso son los potreros que se han venido utilizando y los potreros para los que vienen los animales. Entonces, para poder establecer la composición aproximada del forraje, debemos seleccionar un área que nos represente, o incluso toda el área de una pradera. Por ejemplo, podemos seleccionar todo esto y le decimos que nos haga los análisis correspondientes, por ejemplo, a proteína. Entonces vamos a tener acá los resultados de la energía metabolizable, de las fibras, la proteína que tiene ese pasto. Y entonces, para poderlos tener disponibles en la memoria y que él los vaya llenando automáticamente, debemos dar clic en el botón guardar datos para el análisis en el software ganadero SG. Una vez guardados esos resultados, ya podemos tenerlos para trabajar en cada uno de los modelos. Cerramos y regresamos a nuestro menú de alimentación para las opciones que queramos trabajar. La opción de cálculo de requerimientos y balance de la ración para vacas lecheras se basa en dos premisas. La primera tiene que ver con las características específicas de la vaca. Para este caso vamos a decirle que tenemos unas vacas que en promedio pesan 520 kilogramos y que la gestación es de 60 días. En el estado de madurez de la vaca se refiere a la etapa de desarrollo, si es una vaca joven de primer parto, o está entre el segundo y tercer parto, o si es de 4 o más partos. Esto generará una diferencia grande en los requerimientos, ya que las vacas más jóvenes tienen requerimientos de crecimiento, las vacas intermedias no tienen requerimientos tan altos, y las vacas maduras pues ya no tienen requerimientos para crecimiento. Vamos a decir en este momento que tenemos unas vacas intermedias, y la idea es decirle si se trata de una vaca en particular o de un grupo de vacas. La diferencia será que cuando hablamos de un grupo de vacas, estamos hablando de vacas que tienen una variación relativamente amplia
en sus pesos, tamaños, producciones de leche, etcétera, etcétera. Si se trata de un solo animal o un lote más o menos parejo de animales, entonces escogemos la opción individuo. Cuando hablamos de la producción diaria de leche, entonces se refiere a la cantidad total. Vamos a decirle en este caso que tenemos vacas que promedian 15 litros de leche. Los sólidos totales en la leche también marcan diferencia. Vamos a decir que tenemos unos sólidos de 13.2%. Y la cantidad de grasa en la leche, vamos a decir que es de 3.9%. Estos datos pues deben provenir de análisis de laboratorio que normalmente proveen las plantas con cada quincena o estimaciones que se puedan hacer. Lo primero que tenemos con base en estos datos que le dimos son los requerimientos totales de la vaca. Para este caso, nuestra vaca tendrá una capacidad de ingesta de materia seca de 14.5 kilogramos por día. El requerimiento total de agua diario será de 148 litros. La energía que necesita la vaca expresada en megajulios de energía metabolizable por día es de 144 megajulios. O si la expresamos en energía neta de lactancia, 101 megacalorías. La proteína total en la dieta requerida será de 1.8 kilogramos. Y tenemos los requerimientos en gramos, tanto para calcio como para fósforo. En algunos casos que se realizan raciones totalmente mezcladas, la idea es que en los 14.5 kilogramos de materia seca que es capaz de ingerir la vaca, estén contenidos realmente, por ejemplo, los 144 megajulios. Entonces, lo siguiente que encontramos en esta pantalla es cómo debería prepararse esa ración totalmente mezclada que le diéramos parejo todo el día al animal para su consumo. Es decir, que debería tener 9.9 megajulios de energía metabolizable por kilogramo de materia seca o expresado en energía neta de lactancia 7 megacalorías por kilogramo de materia seca. La proteína, para que supla los 1.8 kilogramos en los 14 kilogramos de materia seca que el animal es capaz de consumir, debería ser del 12.5%, el calcio debería estar en proporción del 0.6% y el fósforo en la dieta del 0.4%. Entonces tenemos la primera parte, que es lo que el animal requiere de acuerdo a sus características. Lo siguiente que podemos hacer con este modelo es balancear la dieta utilizando el forraje y las materias primas que queramos incluir. En esta pantalla entonces tenemos varias secciones. En la primera está la descripción del forraje que le estamos suministrando al animal y su composición. Luego tenemos los requerimientos y la ingesta de nutrientes con el forraje, el espacio para preparar el suplemento, y en la parte inferior iremos viendo los requerimientos de los animales, el aporte que va realizando el forraje y el aporte que va dando el suplemento. Finalmente, la ingesta total de nutrientes y el balance de la dieta que vamos a tener acá. Finalmente, vamos a tener la concentración de nutrientes requerida para la preparación de la TMR, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, primero que todo dijimos que podíamos utilizar para el forraje los datos provenientes del dron que habíamos grabado. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los datos de la proteína y de la energía que habíamos calculado, pero en este caso vamos a decir que realmente vamos a utilizar una pradera como la Estrella. Podemos digitar todos los datos manualmente. Vamos a decirle que la materia seca es del 25%, esa la debemos estimar, que la energía metabolizable es de 7.14 megajulios de energía metabolizable por kilogramo de materia seca. Si hay dificultades con las unidades de energía, hay un convertidor de energía dentro de las opciones de nutrición que puede utilizarse para hacer estos cálculos. La proteína cruda de la Estrella, en este caso vamos a estimarla en un 15%, el calcio en un 0,4% y el fósforo en 0,2%. Entonces, en este caso, como no estamos suministrando nada de suplemento al animal,
lo que podemos ver es que el aporte de todos la materia seca viene por parte del forraje en los 14.5 kilogramos, y con esta composición pues el aporte es de 103 megajulios por parte del forraje y el animal requería 144. Por eso observamos que el balance de la energía es negativo. Sin embargo, la proteína cruda sí tiene un balance positivo y tenemos déficits tanto de calcio como de fósforo. Lo siguiente que debemos hacer es entonces empezar a preparar la ración, cómo la queremos manejar, y podemos manejar la cantidad de suplemento que le vamos a dar a la vaca. En términos generales, uno no debería superar más allá del 40% de la capacidad de ingesta de materia seca con el uso de suplementos. Vamos a mirar a ver si lográramos hacer un balance de dieta con 4.5 kilogramos de algún suplemento que podamos preparar para esta vaca. Una vez definida la cantidad de suplemento que vamos a utilizar, entonces debemos empezar a definir la composición de ese suplemento. Hay varias formas de ingresar las materias primas que van a componer nuestro suplemento. La primera es digitar todo manualmente y de acuerdo a nuestra disponibilidad de datos. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar maíz. Puedo decirle que la cantidad de maíz que voy a utilizar en la preparación es de 500 kilogramos, que la materia seca del maíz que yo dispongo, grano de maíz molido, es del 95%, que la energía metabolizable es de 12.5 megajulios de energía metabolizable por kilo, que tiene 8% de proteína, que el calcio es de 0.12% y el fósforo es de 0.49%. Vamos a decirle que yo puedo conseguir el maíz a un costo aproximado de 1.200 pesos por kilogramo. Entonces tenemos acá ya la composición. En este caso el 100% del suplemento sería harina de maíz. Y tenemos el aporte que hacen esos 4.28 kilogramos de materia seca. Recordemos que aunque estamos dando 4.5 kilos de suplemento, solamente el 95% es materia seca y por eso el aporte no es del total de los 4.5 kilogramos, sino de 4.28. La segunda forma de ingresar las materias primas es utilizando una base de datos que tiene el programa de acuerdo a unas tablas que hemos incluido con algunas de las materias primas más frecuentes y las composiciones aproximadas de las mismas. Entonces solamente con chequear, por decir algo, en aceites de frituras o algún tipo de aceite que yo pudiera conseguir, y vamos a utilizar acá por ejemplo granos de destilería provenientes del sorgo, y con eso él de una vez carga las nuevas materias primas. En los aceites voy a decirle que solamente voy a utilizar 200 kilogramos. Es importante tener en cuenta que el aceite total en la dieta de la vaca no debe superar más allá del 5, máximo el 8% de la materia seca. Diremos que la materia seca de ese aceite que yo dispongo es del 95% y que tiene alrededor de 32 megajulios de energía metabolizable, que no tiene proteína, no tiene calcio, no tiene fósforo y que el costo es aproximadamente de 2.000 pesos por kilogramo. Cuando pasamos a los granos de destilería provenientes del sorgo, entonces voy a editar y le digo que voy a utilizar los 300 kilogramos que me faltan para completar una tonelada. Diremos también que tiene 95% de materia seca, que la energía metabolizable está alrededor de 12.5 megajulios de energía metabolizable por kilo, que la proteína es del orden del 30%, que el calcio de los granos de destilería es del orden del 0.07% y que el fósforo es de 0.77%, que el costo de esos granos de destilería podría estar alrededor de los 1.400 pesos por kilogramo. Y entonces tenemos ya una tonelada preparada con los respectivos porcentajes y tenemos 95% de materia seca, 15.58 megajulios de energía metabolizable por kilo de materia seca, 12.35% de proteína, 0.08% de calcio, 0.45% de fósforo y a un costo total por kilogramo de 1.420 pesos. Entonces, finalmente tenemos acá abajo el balance de la dieta, qué aporta el forraje, qué aporta el suplemento,
cuál es la ingesta total y comparada con los requerimientos de los animales, qué nos sobra, qué nos falta o qué tenemos ahí. Entonces tenemos, por decir algo, una deficiencia de 4 megajulios de energía metabolizable y un exceso de 0.25 kilogramos de proteína. Puedo entonces en este momento empezar a jugar con las composiciones de las materias primas. Para este caso necesitaría subir un poquito la energía y bajar la proteína. Entonces, por ejemplo, el maíz me da estabilidad y me baja la proteína. Entonces podría decirle que del maíz voy a subirlo a 600 kilogramos. Los aceites, que son los que más aportan energía, voy a subirlo a 250 kilogramos. Y los granos de destilería voy a bajarlos a 150 kilogramos. Notemos entonces que el balance cambia sustancialmente, prácticamente no nos falta energía, la proteína que nos sobra es muy poquita y evidentemente es muy difícil tener los 4 elementos balanceados. El calcio y el fósforo debería tratar de balancearlos con una sal mineralizada que tenga, fíjense, prácticamente el doble de calcio que de fósforo. Entonces, en este caso, luego de que los animales son suplementados con esta cantidad de suplemento y que tenemos ese tipo de forraje, básicamente nos queda un déficit diario de agua de 117 litros que tiene que utilizar o tiene que obtener cada animal en el bebedero diariamente. La relación leche-suplemento es de 3.33, es decir que por cada kilo de suplemento que estamos entregando al animal estamos obteniendo 3.33 kilogramos de leche y que el costo por litro de leche con suplemento es de 429. En este momento el precio que están pagando por litro de leche en finca está por el orden de los 2,000 pesos, con lo cual estaríamos hablando de que solamente el 25% del costo del litro de leche está representado en la suplementación. Nuevamente tenemos acá la ración totalmente mezclada y básicamente esto es como funciona el modelo de balance nutricional para las vacas de leche. Es importante aclarar que el uso de este módulo requiere de conocimientos en el área de la nutrición y que lejos de pretender reemplazar a los nutricionistas, simplemente se trata de una herramienta que les puede apoyar en el cálculo de las raciones. Es muy importante tener en cuenta que básicamente esto es una calculadora. Muchas gracias.